W, una noticia. La noticia que tiene que ver con las delegaciones de paz del gobierno, el Estado Mayor Central de las FARC, que son las mismas disidencias de alias Iván Mordiscos, y que anunciaron que con la instalación de la mesa de diálogos pues se va a decretar el cese al fuego bilateral. Ya son las 7:47, saludamos a esta hora a Camilo González, jefe negociador, gracias por estar con nosotros. Sí, muy buen día. Pues efectivamente yo creo que es un paso positivo. Cuénteme. Exactamente, señor González. Quiero preguntarle, empiezan de una vez a hablar de cese al fuego bilateral. ¿Qué tan cerca estamos de eso, que se dé, digamos, realmente en el territorio colombiano? Pues se definió una ruta muy precisa. Yo creo que ya se venía trabajando desde que terminó pues, la vigencia del decreto de cese al fuego con todos sus inconvenientes. Se venía definiendo pues la necesidad de volver, pero ya en nuevas condiciones, a estas negociaciones o conversaciones para la paz. Y eso es lo que se acordó. Se definieron las tareas urgentes en cuanto a elaboración de los documentos sobre el cese al fuego, protocolos, mecanismos de verificación, sobre todo lo relacionado con la protección a la población civil. Eso se va a trabajar y a examinar los avances el 17 de septiembre. Y allí, según el balance que se haga, el tipo ya de construcción que se tenga, se define la fecha para hacer el acto protocolario de instalación de la mesa, de anuncio del inicio del cese al fuego y de la agenda de conversaciones que se va a desarrollar durante todos estos meses. Doctor Camilo, los delegados o voceros del Estado Central dijeron hace algunos días que hay como un cortocircuito entre el Ministerio de Defensa en cabeza de Iván Velázquez y el presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasa ahí? ¿Es cierto que no hay una conexión como tal entre el ministerio y el presidente? No, yo creo que no se trata de eso. El presidente ha insistido en que lo primero que tiene que mirarse es la protección, las garantías para la sociedad, para los campesinos, para todas las poblaciones, ¿no? Y que pues eso debe estar asociado al inicio de cese al fuego. Y de la misma manera, pues al inicio también de cualquier suspensión de operaciones ofensivas. Entonces ese ha sido como el tema de conversación, y es que se suspenden operaciones, algunas operaciones antes de instalar la mesa, o si por el contrario, como ha sido la otra postura, que todos estos asuntos que tienen que ver con confrontaciones se diriman en el acuerdo sobre cese al fuego y protección a la sociedad civil. Entonces es un asunto simplemente de énfasis. El presidente dice lo primero es la población, y el ministro ha dicho hasta tanto esto no esté garantizado, pues no hay cese al fuego. Señor González, pero pues entendemos que el primer punto definitivamente debe ser ese cese al fuego. Pero, y sobre todo porque en los últimos días, pues hemos visto los enfrentamientos que ha tenido las fuerzas militares con las disidencias en el Cauca, también los campos minados que se están instalando en este departamento y que ponen en riesgo tanto a la comunidad como a los integrantes de la fuerza pública. Pero en ese contexto, y entiendo que va a ser lo primero buscar ese cese bilateral. Pero después de ese cese bilateral, ¿qué se va a discutir en esa mesa de diálogo? Porque ustedes ya habían participado en una mesa de diálogo, al final no estuvieron de acuerdo con lo que se acordó allí, no se sumaron a eso que sí hicieron muchos de sus compañeros en su momento, después de que terminó la negociación con el Estado colombiano y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Ahora, ¿qué más puede pasar en esa mesa de diálogo? ¿Qué le están pidiendo ustedes hoy al gobierno? No, pues por supuesto, pues se va a definir pues un esquema general de cese al fuego y unas condiciones de aplicación del derecho internacional humanitario y de otras normas que dan garantías a la población. Ahora, ahí hay temas específicos, por ejemplo, el que usted está mencionando sobre los campos minados, sobre el uso de minas antipersona, y ese será uno de los temas a tratar en acuerdos especiales, que llaman acuerdos especiales de aplicación del derecho internacional humanitario. O ya sobre eso,
pues se han hecho conversaciones y hay experiencias en otros procesos de ejercicios de desminado, de experiencias piloto. Eso es un tema que tendrá que abordar la mesa y que es muy sensible porque pues las minas afectan de manera indiscriminada a toda la gente, a los niños, y bueno, incluso a los animales, a todos los seres nos afectan. Entonces debe ser uno de los puntos a considerar, que es muy, muy, muy sensible, y de avanzar en mecanismos concretos que lleven a proscribir de manera definitiva el uso de cualquier arma de destrucción indiscriminada. Sí, mire, yo quisiera preguntarle cuáles son los máximos desafíos de esta mesa. Sabemos que cualquier proceso, cualquier conversación de paz tiene sus dificultades, ¿no? Y lo hemos visto, de hecho, con el ELN. ¿Cuáles serán o cuáles han sido los principales desafíos hasta el momento? Pues hay muchos desafíos, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos es ver cómo se llega a las comunidades que han sido como más impactadas por situaciones de violencia y se logran una serie de pactos concretos en esas comunidades, de modo que se disminuya pues todos los riesgos de impactos. Por lo pronto se han identificado 7 situaciones que van a ser objeto de tratamiento, no solamente para ir a recoger quejas y ir a constatar situaciones que, digamos, que se han presentado de violencia, sino también para comenzar a dar respuestas a la gente. Ahora ya hay situaciones que hay que afrontar, y es que como hay un cese de confrontaciones cuando se apruebe en la mesa, por un lado con el Estado Mayor Central de las FARC y por el otro lado con el Ejército de Liberación Nacional, pero no hay todavía un mecanismo que impida enfrentamientos, digámoslos, entre grupos armados irregulares y la población se ve igualmente afectada. Entonces uno de los grandes retos es cómo encadenamos toda esta situación de acuerdos bilaterales con situaciones concretas de disminución de violencias por enfrentamientos entre terceros. Yo creo que ese es uno de los retos, pero no el único. Yo creo que pues el reto mayor es el de enfrentar todo esto efectivamente a un acuerdo de paz, a un acuerdo político, a una perspectiva nacional que realmente nos permita tener esperanza en que en los marcos de este gobierno, en los tiempos políticos de este gobierno, se va a poder pasar de esta situación a una situación de acuerdos de paz, que yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Por supuesto, disminuir violencias, disminuir situaciones de afectaciones a la población, es muy importante, pero la idea es trabajar para lograr la terminación de estas conflictividades armadas sobre la base de respuestas a las comunidades, de transformaciones que tienen que sentir pues las comunidades que han sido las grandes víctimas de todas estas historias de décadas de confrontación y violencias en Colombia. Doctor Camilo, las partes pactaron el desarrollo de 8 misiones humanitarias de verificación y con esta revisión de estos territorios se formularán, digamos, unas recomendaciones de aplicación del derecho internacional humanitario. ¿Dónde se van a dar esas misiones y qué procesos se van a seguir en esas partes del país? Pues son 7 porque son en Antioquia, Arauca, norte de Santander, la Huila, Cauca, bueno, el sur de Bolívar, que sería la otra, y Arauca. Entonces, la idea es que precisamente con estas misiones ir a establecer exactamente las afectaciones que se han tenido en las comunidades, esclarecer hechos que se han presentado y que pues son violatorios o presuntamente violatorios del derecho internacional humanitario, y eso pues nos va a permitir sacar conclusiones no solamente para esas situaciones específicas, sino que van a ser puntos de referencia para planteamientos más generales para otras regiones del país, para el conjunto pues de la dinámica de los acuerdos que se buscan.
Señor González, esta decisión, como le decía en la anterior pregunta, llega después de varias semanas de fuertes enfrentamientos entre las disidencias y las fuerzas militares. Y algunas personas están haciendo el análisis en el que el gobierno está cediendo a la presión que se ejerció contra el país por estos enfrentamientos, por estas olas de violencia. ¿Usted qué opina de ese análisis? Yo lo que veo es que durante los 6 primeros meses de este año, digamos que tuvo vigencia un decreto de cese al fuego, fue desde enero hasta junio. No obstante, la alteración que se presentó en el mes de mayo, pues por el asesinato de estos niños indígenas, sin embargo, en todo ese periodo sí hubo una disminución de hechos fatales. Por supuesto, no de todo tipo de violencia, porque se ha hablado mucho del cobro de cuotas o extorsiones y demás, pero en general, afectaciones a la población y hechos de confrontación armada con la fuerza pública o entre grupos disminuyó. Eso es una constatación que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, pero a partir de terminado ese periodo, que en el mes de julio, pues se pasó de 24 eventos de afectaciones en el mes de junio a 96. Y en el mes de agosto, pues todavía no hemos terminado de hacer las cuentas, pero mucho más. Ahí se dieron dos circunstancias, porque también hubo una operación de ofensiva por parte de la fuerza pública para, en su legítima función, afectar rutas de economías ilícitas y en general actividades pues que van en contra de la Constitución y de la ley. Y hubo también, se desarrollaron una serie de acciones, entre ellas las más mencionadas en los medios de comunicación, ha sido, que han llamado algunos, pues operaciones contra la policía, que pues no son operaciones pistola pagas, pero sí de situaciones que han afectado mucho y que han creado un ambiente terrible. También situaciones frente a comunidades que han sido alertas de muchas comunidades. Supongo que el ambiente se crispó, digámoslo así, por esta dinámica de confrontaciones. Sí, pues es Camilo González, jefe negociador en esta mesa. Las delegaciones del gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC se van a reunir el próximo 17 de septiembre para hacer seguimiento y van a ajustar, por supuesto, los compromisos adquiridos. Esperemos que lleguen a buen término. Ya son las 7 de la mañana, 59 minutos. Quédense, esto es W Fin de Semana.